Hola, muy buenos días para todos. Comenzamos hoy las clases virtuales debido a la emergencia sanitaria pública que todos conocemos. Bueno, vamos a hablar de las diferencias que tiene la revisoría fiscal frente a otros perfiles profesionales como lo son auditoría externa y auditoría interna. Recuerden que el contador público la contaduría pública es una de las profesiones que más perfiles ocupacionales tienen. En ese sentido, pues, los perfiles que vamos a comparar están relacionados con el control. Bueno, comenzamos. Vamos a analizarlo, vamos a compararlo desde 5 ámbitos. El primero, la contratación, eh, la auditoría interna. La auditoría externa es contratada por los accionistas, la junta directiva, el consejo de administración. Es decir, ¿quién puede contratar a un auditor externo? Un socio que está inconforme con la labor de la administración y que sospecha que algo irregular está sucediendo al interior de la administración. Entonces, como hay bastantes socios en muchas empresas inconformes con la gestión de la administración y sospechan de malos manejos. Entonces, solicitan a la junta de accionistas o junta directiva, una auditoría externa para evaluar, verificar qué está pasando. Bien, por su parte, el auditor interno es contratado laboralmente y depende de la gerencia. Es decir, que el auditor interno tiene un contrato laboral, es un empleado más de la administración y por ende responde, es subordinado al gerente y a la junta directiva. Fíjense, en cambio la auditoría externa no, es un contratista. El auditor externo es un contratista, no tiene que estar allí, no está vinculado laboralmente, sino civilmente. Y por su parte, el revisor fiscal sí puede tener el carácter de empleado, puede ser contratado laboralmente o de forma civil, y es elegido por la máxima autoridad. Con respecto al contrato laboral del revisor fiscal, ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿cómo así? Entonces, ¿el revisor fiscal puede ser un empleado de la empresa? Sí, la respuesta es sí, puede ser empleado. De hecho, en Bogotá, algunas empresas contratan laboralmente al revisor fiscal porque les conviene tenerlo allí las 8 horas del día, permanentemente en su inspección continua. Acá en la costa, por razones de presupuesto, no existe esa, o por lo menos no conozco esa posibilidad de que el empleado sea empleado, del revisor fiscal sea empleado. Pero civilmente aquí en la costa es lo que más se da, es decir, el revisor fiscal es contratado por una labor específica. Recuerden, cuando hablamos de contratos civiles estamos hablando de contratista y contratante. En este caso el revisor fiscal sería contratista y debe cumplir una labor, pero no está vinculado laboralmente. En cambio, en aquellas empresas grandes, medianas, en Bogotá, por ejemplo, sí se estila, sí lo tienen como un estilo de contratación el laboral. Pero recuerden que, y lo vamos a ver más adelante en la mesa redonda, el revisor fiscal, aunque sea contratado laboralmente, no depende del gerente ni de la junta directiva. Es decir, no obedece a ellos, no es subordinado de ellos. El revisor fiscal es, eh, es una forma de vinculación, pero es un contrato particular, muy diferente, aunque tiene que someterse a todo lo estipulado en el Código Laboral, pero por Código de Comercio no es dependiente de la administración. Sí de la Junta de Socios, y la Junta de Socios sí lo puede remover en cualquier momento. Bueno, pasemos a la responsabilidad. El auditor externo emite una opinión acerca de la razonabilidad de los estados financieros, es decir,
su responsabilidad es esa. Los que lo contratan al auditor externo esperan con expectativa una opinión acerca de la razonabilidad de los estados financieros. Ellos le van a decir, bueno, si los estados financieros son razonables o no, o si hay irregularidades dentro de la administración, dependiendo del tipo de auditoría que sea contratada. El auditor interno, por su parte, es responsable ante la gerencia del control en toda la organización. Con respecto a esto, pues recuerden cuando empezamos el curso, estábamos hablando de las etapas del proceso administrativo. Son 4: planear, organizar, dirigir y controlar. Pues bien, muchos gerentes no cumplen con la 4ª etapa, que es el control, porque, bueno, ellos son relacionistas públicos, venden la empresa, son más que todo la cara de la empresa, los que ponen el pecho ante cualquier circunstancia, pero a muchos de ellos no les da tiempo a controlar. Entonces se alegran cuando la junta directiva, junta de socios, contratan a un auditor interno, porque delegan en ellos esa labor de control en toda la organización. O sea que por eso el auditor interno sí es un subordinado del gerente o de la junta directiva. Por su parte, la revisoría fiscal es responsable ante los accionistas, ante terceras personas, ante el Estado, ante la comunidad, de las irregularidades que se presenten en la empresa. Pero ustedes se preguntarán, bueno, ¿el revisor fiscal es responsable de todas las irregularidades que se presenten en la empresa? La respuesta es depende. Depende porque el revisor fiscal tiene que evaluar todos los riesgos a los que está expuesto la empresa, y él debe ejercer un control preventivo. Es decir, donde él vea riesgo, él tiene que advertirle a la administración y decirle, ojo, controlen acá, miren que puede pasar esto. Entonces él tiene que estar pendiente del control interno, evaluando los riesgos. Recuerden que, según COSO, la evaluación de riesgos es un componente esencial, y allí el revisor fiscal tiene que estar, digamos que, estar pendiente de advertir las cosas que pueden pasar. Entonces, en ese sentido, si no los adviertes, si, como les he dicho yo en clase, es un firmón que no va, sino cada 20 días la empresa, de seguro no va a advertir los riesgos y se convierte en el responsable de las irregularidades que se presenten. Es decir, al revisor fiscal lo salva si él advierte los riesgos, si él prevé, ejerce un control preventivo. Al advertir los riesgos, estamos ejerciendo un control preventivo. Bueno, desde la actividad y evaluación, el auditor externo es contratado en un tiempo determinado, 6 meses, 8 meses, 10 meses. Él hace una primera visita para conocer el negocio, y después hace una visita donde recoge la información, practica pruebas, y después se va para su oficina, procesa los datos y finalmente entrega un dictamen, un informe. Pero repito, lo hace en un tiempo determinado y contratado. Puede ser 8 meses, 6 meses, dependiendo del alcance y objeto de la auditoría. El auditor interno, por su parte, él sí, su evaluación es permanente y continua, lógico, porque permanece las 8 horas del día en la empresa. Él es un empleado más. Por eso está monitoreando permanentemente los procesos, todos los procesos que se dan al interior de la empresa, proceso administrativo, proceso operativo, contable, etc. El revisor fiscal, bueno, la evaluación es previa, permanente y posterior, es decir, su control es antes de, durante de y después de. En cuanto al objetivo,
el auditor externo está interesado en los resultados, más interesado en los resultados que en los procedimientos que llevan a dichos resultados. Bueno, esto lo que quiere decir es que, y se lo digo por experiencia, en las auditorías externas que yo he realizado, uno cuando es contratado, uno piensa es en encontrar hallazgos, en obtener evidencia, casi como para demostrar que el trabajo vale, que sirvió tener a ese auditor, contratar a ese auditor externo. Entonces uno se vuelve un perro sabueso y va en busca de hallazgos, de evidencia, lógico, aplicando las pruebas y los procedimientos. Cuando dice que está interesado, está más interesado en los resultados, no quiere decir que deja de lado los procedimientos, por el contrario. Entre más resultados quiera ya encontrar, más procedimientos realiza, más pruebas realiza. Bueno, el objetivo del auditor interno es el control interno. Él está pendiente de que todas las medidas, los procedimientos, las normas, las políticas se cumplan como fueron establecidos. Entonces, es allí el valor agregado de la auditoría interna en una empresa. Y lógico, como él está permanentemente allí las 8 horas, pues monitorea el control interno, que se esté cumpliendo las medidas y procedimientos. Por su parte, el objetivo del revisor fiscal es el todo, ¿eh? Todo, por eso lo resalté, la palabra todo en grande, mayúscula. Es decir, su control es integral. Y aquí volvemos al principio de integralidad. Cubre todo, todo, nada se le escapa. Por eso el objetivo es el todo, el objetivo del revisor fiscal. Y en la última, en el último ámbito de análisis entre las diferencias de estos perfiles, encontramos la ejecución del trabajo. ¿Cómo ejecuta su trabajo el auditor externo? Bueno, comienza con el resultado final, trabajando retrospectivamente, con la amplitud suficiente que le permite satisfacer la razonabilidad del examinador. Esto significa que uno como auditor externo lo primero que pide es los estados financieros. Bueno, muéstrenme los estados financieros, miremos el saldo de banco, 500 millones a diciembre 31 de 2019. Bueno, vamos a analizar si esto es cierto, vamos a retrospectivamente a mirar los movimientos débitos y créditos de bancos de los periodos analizados, de los meses analizados, del año analizado. Entonces comenzamos a analizar consignaciones bancarias, revisar las consignaciones bancarias, comprobantes de egresos, etcétera, y evidenciarlo mediante las pruebas. En cambio, el auditor interno comienza su trabajo analizando todos los procedimientos, las medidas, las políticas, las transacciones, las normas, a partir del hecho de que si esos procedimientos son adecuados, de seguro también van a ser adecuados los resultados. Si son efectivos, también van a ser efectivos los resultados. Entonces es importante este trabajo del auditor interno, porque como lo había dicho, monitorea todo y él analiza todos los procedimientos, las transacciones políticas, normas, etcétera. Y el revisor fiscal ejecuta su trabajo, bueno, conociendo el entorno de la empresa, su situación financiera, los estados financieros, evalúa el control interno, porque así lo decía el Código de Comercio. Algo importante, vigila la forma como los administradores manejan los recursos. Esto es importantísimo, porque el revisor fiscal se da cuenta si el gerente está manejando muy bien los recursos financieros, el dinero, trata bien al personal, y como lo habíamos analizado en la función número 5 del revisor fiscal, evalúa e inspecciona asiduamente los activos de la empresa. Y él finaliza con el dictamen. Tiene que entregar un dictamen al finalizar su periodo. Bueno, esa es la explicación de este cuadro.
Pasemos al siguiente cuadro. Este cuadro que viene a continuación. Vamos a ver, aquí está. Este cuadro está en gris. Todo lo que ustedes vean en gris en el módulo es porque es material de lectura complementaria no evaluable. Es decir, que este material no es evaluable, pero es complementario. Bien, en este cuadro yo no lo voy a explicar todo, pero sí algunos asuntos importantes. Por ejemplo, aquí se muestran las diferencias y similitudes de la revisoría fiscal frente al control en otros países. ¿Cómo? Ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué figuras de control son parecidas en otros países al control de fiscalización acá en Colombia? Entonces comenzamos. Por ejemplo, en Colombia, el nombre del cargo se llama revisor fiscal, en México se llama comisario de cuentas, en Venezuela comisario de cuentas, en Perú consejero de vigilancia, en Argentina se llama síndico, en Chile se llama interventor de cuentas. En Colombia, para ser revisor fiscal se requiere la calidad de contador público, en México no, para ser comisario de cuentas, en Venezuela tampoco, en Perú para ser consejero de vigilancia no se requiere la calidad de contador público. En Argentina, en cambio, sí se requiere la calidad de contador público para ser síndico o abogado. Y en Chile no se requiere la calidad de contador público para ser interventor de cuentas. En cuanto a la elección, el nombramiento, el revisor fiscal es elegido por el máximo organismo en Colombia, es decir, la Junta de Socios. Y en los demás países, idem. Idem significa de igual forma. Con relación a las incompatibilidades e inhabilidades que vamos a ver en el código, ahora que analicemos, hagamos la mesa redonda, vamos a analizar allí en las incompatibilidades e inhabilidades del revisor fiscal. Pero bueno, me adelanto, por ejemplo, a decirles que en Colombia para ser revisor fiscal el revisor fiscal no puede ser socio en la empresa ni tener parentesco hasta cierto grado de consanguinidad. Bueno, en los demás países, en México sí puede ser socio y no tener parentesco. En Venezuela sí y socio, no parentesco. En Perú sí socio, no parentesco. En Argentina no socio y no parentesco. Lo mismo que en Chile no socio, no parentesco. En cuanto al dictamen, en Colombia el revisor fiscal debe emitir un dictamen, debe emitir informe, memorando, etcétera. En México el comisario debe presentar un informe de irregularidades, en los demás países informe y dictamen, en Venezuela informe y memorando. Bueno, y en cuanto a las funciones, ustedes pueden verificar allí, ya nosotros las vimos. Por ejemplo, verificar las operaciones, sí, en Colombia, informe oportuno, debe ser oportuno el informe, sí, velar por que la contabilidad se lleve regularmente, colaborar con el Estado, etcétera. Ustedes pueden ver allí sí, dónde sí y en qué países no. Por ejemplo, en cuanto al control permanente, en Colombia la labor de control es permanente, la del revisor fiscal. En cambio, en México el comisario va una vez al mes, en Venezuela el comisario va cada 3 meses a la empresa, en Perú no indica la legislación, en Argentina cada 3 meses el síndico evalúa lo que está pasando en la empresa y en Chile la legislación no indica. Bueno, a nivel internacional se pueden encontrar figuras de control similares a la del revisor fiscal. Vamos a ver algunas. Por ejemplo, en España la figura se llama censor jurado de cuentas. En Venezuela, Francia, Ecuador, comisario de cuentas. En México lo mismo. En Alemania se llama censor, cuerpo consultivo y de fiscalización, se llama la figura. Y en Italia y Argentina se llama sindicatura. Ok, aquí también está en gris un tema
que se llama Lista de chequeo de actividades puntuales del revisor fiscal. Este tema tampoco es evaluable, pero sí es de lectura complementaria. Aquí está muy puntualmente lo que debe hacer un revisor fiscal cuando llega por primera vez a la empresa. Allí está, debe planear, debe verificar la correspondencia, revisar y evaluar el control interno, revisar los estados financieros. Y allí están unos ítems, unos ítems que ustedes pueden ver, por ejemplo, revisar las cuentas, identificar cifras significativas, analizarlas, realizar conciliaciones bancarias, revisar los ingresos a caja, la facturación, los conceptos facturados, los aportes a seguridad social, los desembolsos con sus respectivos impuestos, etcétera. Es decir, todo lo que ustedes ven allí puntualmente. Bien, ya después, bueno, este tema que viene a continuación ya será objeto de otro video. Es el tema que voy a presentarles antes de la mesa redonda que vamos a realizar la semana que viene. En el siguiente video, que puede ser mañana o el domingo, yo les voy a explicar este tema de los entes obligados a tener revisor fiscal. ¿Qué empresas en Colombia están obligadas a tener revisor fiscal? Es todo este tema que ustedes ven aquí. Y ya después viene la mesa redonda. Y allí pues yo creo que el domingo, el lunes, les digo cómo va a ser la metodología de la mesa redonda. Bueno, señores, ha sido un placer estar con ustedes de corazón, pero aunque no nos veamos físicamente, les estoy explicando estos temas. Bueno, que pasen un feliz día. Hasta luego. Chao.